lei voleva avere un negozio Gucci a Napoli. Hoy te voy a contar la venganza de una ex esposa, el caso Gucci, el heredero de un imperio de la moda. Era el 27 de marzo del 95 cuando Maurizio Gucci, el último heredero de la dinastía italiana en dirigir la marca de lujo, un sicario en las escalinatas de su oficina de Milán le quitó la vida. Apenas había llegado a cruzar la calle y saludar al portero del edificio de la Vía Palestro, a metros del distrito de moda, cuando recibió los 3 tiros fatales por la espalda. Llevaba un impecable traje y mocasines con ese clásico símbolo de la doble G. Tenía 46 años y hacía 2 que había vendido su participación en la firma fundada por su abuelo Guccio a una financiera árabe, tras una dura y amarga disputa familiar. Hubo pocos miembros de la familia en su funeral, del que se cumplen 26 años. En los videos de ese día se ve a su ex esposa Patrizia Reggiani Martinelli rodeada por las hijas de la pareja, Alexandra y Allegra, ellas de luto, conmovida, quien aún era conocida como la Lady Gucci. Corre su velo para secarse las lágrimas. Pocos sospecharon entonces que 3 años más tarde, en el 98, Reggiani sería sentenciada a 29 años de prisión por mandar quitarle la vida a su exmarido. La prensa comenzaría a llamarla entonces la viuda negra, y sí, otra viuda negra. El delito Gucci tuvo desde el principio todos los elementos para intrigar a la sociedad italiana. Una sensacional historia de crimen, locura, glamour y codicia, pero sobre todo es una de esas trágicas historias que comienzan como un cuento de hadas. ¿Quién es esa diosa del vestido rojo que se parece a Elizabeth Taylor? Maurizio Gucci se conmovió en cuanto vio los ojos violetas de Patrizia Reggiani en una fiesta a fines de los años 60. A ella no le importó que fuera el codiciado heredero de un imperio de moda. Me miraba como un pez herido, se enamoró perdidamente de mí, pero yo era la reina de Milán, conmigo tenía que ir despacio. Contaría mucho después a The New York Times, Patrizia. Eran muy diferentes. Nacida en las afueras de Milán, Patrizia era hija de una mesera casada con un hombre mucho mayor que había hecho una fortuna en el negocio del transporte. No pertenecían a la alta sociedad, pero eran ricos y el padre la malcriaba con abrigos de piel, joyas y autos de lujo. A los 20 años había logrado hacerse camino en los circuitos de elite gracias a su belleza, estilo y, por supuesto, a su dinero. Para Rodolfo, el padre de Maurizio, ninguna de estas cualidades alcanzaban para aceptar a Patrizia como la novia y mucho menos como la mujer de su único hijo. La consideraba una trepadora. Yo era excitante y distinta, recordó Patrizia en una entrevista con The Guardian. Los Gucci venían de Florencia, por lo que Maurizio era considerado como un foráneo en Milán. Su madre había muerto cuando él tenía 5 años y su padre siempre lo había sobreprotegido. En esos primeros tiempos con Patrizia, dice ella que se sentía libre. Al principio no pensaba mucho en él, me parecía un chico tímido con los dientes torcidos, fue lo que dijo Patrizia, mientras que ella tenía otros pretendientes, pero él la persiguió con paciencia y millones a su disposición para conquistarla. Que yo creo que pudo más los millones que los dientes chuecos y la paciencia. Tan acostumbrada estaba Patrizia a exhibir su riqueza que cuando un novio fue a buscarla a su casa en un auto económico, le pareció un perdedor. La hoy viuda negra es famosa por haber dicho en alguna ocasión: prefiero llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta. Con ella Maurizio aprendió el lujo ostentoso del que se hicieron una marca propia. Se casaron en el 72 cuando ambos tenían 24 años y contra la opinión de los Gucci. Rodolfo se ablandaría finalmente con la llegada de su primera nieta, Alexandra,
Y fue Patricia quien medió entonces para que el padre asistiera al bautismo y pudiera ver que ella realmente amaba a Mauricio. Bueno, al menos esto era lo que ella decía y sigue diciendo. De nuevo, cerca de su hijo, le compró varias propiedades a la pareja, incluyendo un penthouse de 840 metros cuadrados en la Olympic Tower de Nueva York, sobre la Quinta Avenida. Para los extravagantes años 70, este nivel de vida del joven matrimonio sorprendería a la prensa. Eran los años en los que Patricia gastaba más de $10,000 por mes solo en orquídeas. Los Guccis eran famosos por sus fiestas temáticas de un color en las que la ropa, la decoración y hasta la comida eran monocromáticas, y solían tener entre sus invitados a su amiga Jackie Onassis. Nos divertíamos muchísimo, dijo Patricia a The Guardian. Éramos una pareja espectacular y teníamos una vida espectacular. La viuda negra se quebró al recordar esas fiestas en las que su tono favorito era el naranja. Todavía duele pensar en eso, dijo. Pero según Reggiani, el encantamiento se rompió de repente con el fallecimiento de Rodolfo Gucci en el 83. Mauricio, que había comenzado a trabajar en la compañía a los 15 años, había heredado el 50% y comenzó a actuar como si ella ya no tuviera que cuidar de nada ni de nadie. Esto, en palabras de Patricia, se volvió loco. Hasta ese momento ella lo asesoraba sobre todos los asuntos de la marca, pero ahora quería ser él el mejor y dejó de escucharme. Estas también fueron palabras de la ex. En el 85, el heredero de Gucci le dijo a su mujer que se iba a un viaje corto de negocios a Florencia y nunca regresó. Después de 13 años de matrimonio, había empezado una relación con una mujer más joven y se quejó ella en un programa italiano diciendo: ni siquiera tuvo el valor de decírselo a su esposa, que se enteró por el médico de la familia que él no volvería. Esto lo dijo Patricia. Con 2 hijas chiquitas, Patricia se llenó de resentimiento. No podía creer que ella tuviera las maletas listas, fue lo que expresó Patricia. Pero aunque se separaron, la familia estaba primero y ella seguiría siendo Lady Gucci. La batalla legal llevó casi una década hasta el 91, cuando firmaron el divorcio. Como parte del acuerdo, ella mantuvo la custodia de Alexandra y Allegra y el equivalente a €1,000,000 anuales. Pero Patricia no estaba conforme, le molestaba cómo su ex manejaba la firma y que la hubiera hecho a un lado de un imperio que consideraba suyo. En un reportaje de la época recuerda con amargura que Mauricio le dijo: ¿sabes por qué falló nuestro matrimonio? Porque creíste que eras la presidenta y aquí hay un solo presidente. La marca Gucci había perdido prestigio por sobrevender la licencia de su famoso monograma y producir en masa sus carteras de lona. Mauricio planeaba recuperar la gloria apostando otra vez a la marroquinería artesanal con la que su abuelo Guccio había hecho historia en la moda desde 1922. Los mocasines, carteras y guantes de la G habían llegado a ser icónicos. Durante años Mauricio complotó contra su tío Aldo y sus primos para quedarse con su mitad de las acciones hasta que lo logró con la ayuda de la financiera árabe Investcorp. Pero aunque tomó la acertada decisión de contratar al diseñador Tom Ford al frente de la dirección creativa, con el tiempo le devolvería a Gucci un glamour impensado que, por cierto, jamás llegó a verlo. Reggiani tenía razón en que como presidente Mauricio era un pésimo administrador y no ganaba lo suficiente como para ejecutar sus ideas. Con su fortuna personal tambaleando, en el 93 se vio obligado a venderle la totalidad de la marca a Investcorp por unos $200 millones. El legado familiar de la moda había terminado con esto. Estaba enojada con él por muchas razones en esa época, le dijo Reggiani a The Guardian, pero sobre todo por esto: perder el negocio familiar. Eso era estúpido, eso era un gran error. Estaba llena de ira y no había nada que pudiera hacer. Un año antes, en el 92, había sido diagnosticada con un tumor cerebral
y el padre de sus hijas no le había ofrecido apoyo alguno al atravesar esa riesgosa cirugía. Pero vender su marca era aún peor que la enfermedad. No debió hacerme eso, fue lo que expresó Patricia. Otra cosa que la perturbaba era ver a su exmarido teniendo una nueva mujer, Paola Franchi. Hacía 5 años que vivía con ella y su hijo Charlie de 11 la mañana en que le quitaron la vida. Fueron tiempos de peleas y acusaciones. En una conversación telefónica que se reveló durante el juicio, ella le dice: llegaste al límite de que te desprecien tus hijas, que ya no quieren verte para olvidar el trauma. Eres un grano deforme, un apéndice doloroso que queremos olvidar. Para ti el infierno está por venir. Cuando supo que Mauricio tenía la intención de volver a casarse, empezó a pensar en quitarle la vida. No toleraba la idea de que hubiera otra Lady Gucci. En una plática con un medio comentó: le preguntaba a todo el mundo, hasta el carnicero, ¿no habrá alguno con el coraje de quitarle la vida a mi marido? Y entonces la mujer, que pasó 18 años en la cárcel, explica: yo tengo un solo defecto, no sé ni mirar una pistola, no lo podía hacer sola. Así fue como entró en escena la vidente napolitana Pina Auriemma, a quien Patricia había conocido en la isla Ischia 20 años antes, y que fue quien se encargó de contactar a los otros 3 hombres condenados por el crimen: el albañil Benedetto Ceraulo, autor material; Horacio Chicalá, un jugador compulsivo devastado por las deudas, que este era el ayudante; e Ivano Savioni, conserje de un albergue transitorio y organizador. Pero Mauricio tenía muchísimos enemigos y en un primer momento la policía sospechó que su agresor debía estar conectado con sus disputas con el resto de la familia Gucci o con sus últimos negocios, como el casino en Suiza en el que planeaba invertir una importante suma de dinero. Por el otro lado, Patricia ni siquiera escondía su despecho. Apenas unos meses después de su fallecimiento, le dijo a Vanity Fair que su exmarido había sido una simple cosa llamada Gucci a la que había que lavar y vestir, un débil. Un día después del crimen, Paola Franchi recibió una orden de desalojo de Reggiani para abandonar de inmediato el penthouse que compartía con Mauricio. Franchi notó con horror que estaba fechada el 27 de marzo a las 11 a.m., menos de 3 horas después del fallecimiento de Gucci. Patricia entonces se mudó con sus hijas al departamento de Corso, Venecia, en donde vivió durante los 2 años que siguieron, hasta que uno de sus cómplices se jactó del crimen ante la persona equivocada. En la madrugada del 31 de enero del 97, después de 2 años y una operación encubierta, la policía de Lombardía detuvo a la viuda de Gucci. Todo indicaba que el crimen que había sacudido a la alta sociedad de Milán iba a transformarse en otro caso sin resolver. Cuando los investigadores le preguntaron si sabía por qué la estaban arrestando, ella respondió con frialdad: sí, por el crimen de mi marido. Antes de salir, agarró todas sus joyas y se puso un abrigo de piel. Un detective le aconsejó que no los llevara a la cárcel, pero ella insistió y dijo: mis joyas y mi abrigo van a donde vaya yo. Sus abogados no negaron que Reggiani hablara con frecuencia de su deseo de ver sin vida a su ex. Se lo había dicho a todos los que quisieron escucharla. Lo que buscaron fue incriminar a la maga Pina por haberle dado lugar a la obsesión de su amiga contratando a unos matones. Sin embargo, a la evidencia en contra de la viuda se sumaba incluso una entrada en su diario del día del crimen de Gucci con la palabra paraíso. En otra página se leía: no hay crimen que el dinero no pueda comprar. En el juicio no hubo miembros de la familia Gucci. Enfrentado con todos sus parientes, la memoria de Mauricio no fue reivindicada por ellos. Todos los varones Gucci son iguales, amorales, fue lo que dijo por entonces al New York Times Jennifer Gucci, ex de su primo Paolo. Son playboys multimillonarios y nadie tiene demasiada compasión por ellos.
Patricia fue sentenciada en el 98 y cumplió casi 18 años de su condena en el penal San Víctor. Lo llamó Victor's Residence o la residencia Víctor. Dice hoy, a los 72 años, para mí fueron años de muchísima paz. Dormía, me bañaba, bajaba al jardín y tenía un tratamiento especial. Entre sus privilegios le permitieron tener una mascota, su hurón Bambi, que por cierto falleció cuando otra reclusa se sentó sobre él, y cuidar de sus plantas. Se sentía tan bien que rechazó su primera oferta de libertad condicional en 2011 porque le exigía tener un empleo. La sola idea la horrorizaba. Nunca trabajé en mi vida y no tengo intenciones de empezar ahora, fue lo que le dijo a su abogado. En 2014 cambió de opinión y aceptó un trabajo como estilista en la firma de joyería milanesa Bossart. Era un oficio que podía hacer con bastante naturalidad y que se sentía a su altura. Combinar joyas con ropa y supervisar el diseño de una línea de carteras. En su primer día de trabajo, los paparazzis la sorprendieron con una pregunta. ¿Por qué contrató a un sicario para quitarle la vida a Mauricio? ¿Por qué no le disparó usted misma? La mujer siempre había sostenido su inocencia y que su amiga la había engañado, pero esa vez a las cámaras la encontraron temeraria y burlona y dijo: mi vista no es tan buena, no quería fallar. Dejó el trabajo al recuperar la libertad en 2016, aunque sus hijas no le hablan y apelaron la medida en la corte. Son ellas, como herederas de Mauricio, quienes deben pagarle 1 millón de euros anuales de acuerdo con lo acordado en el juicio de divorcio. También otros 18 millones por cada año que pasó en prisión. Tras el fallecimiento de la madre de Patricia y sin contacto con sus hijas, ni siquiera conoce a sus nietos, ella vive sola con su pajarito, creo que es una guacamaya, y su perrito blanco, rodeada de algunos colaboradores que la ayudan a gestionar su patrimonio. Tiene la conciencia tranquila, o al menos eso es lo que dice ella. Pagué lo que debía por haber mandado quitarle la vida a mi exmarido, ni más ni menos. Detrás de los enormes anteojos de sol, algunos suelen reconocerla por sus joyas ostentosas y el exótico pájaro del que te decía sobre el hombro, de compras en la Quinta Avenida de Milán. También aseguró que aunque no se arrepiente de lo que hizo, Gucci fue su único amor verdadero. Si volviera a verlo, le diría que lo amo porque es la persona que más me importó en la vida. ¿Qué respondería él? Yo creo que diría que el sentimiento no era correspondido. Por último, va a salir una película que su estreno será para el 26 de noviembre del 2021 y será protagonizada por Lady Gaga, que encarnará a Patricia Reggiani. A Mauricio Gucci será interpretado por el actor Adam Driver. También estará como actor británico Jeremy Irons, que encarnará a Rodolfo Gucci. Al Pacino como Aldo Gucci y el fanático de Gucci Jared Leto como Paolo Gucci, el hijo de Aldo, que a lo que he visto va a ser sobre esta historia que te acabo de contar. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario de YouTube como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...